Hola, ¿qué tal? Dios les bendiga. Yo soy el pastor José Rivas y me encuentro en uno de los parques del suroeste de la ciudad de Houston, Texas. Para mí un honor y un privilegio poder contar con su atención para traerles un consejo de la palabra de Dios. Comenzamos. En el libro de los Hechos, capítulo 9, encontramos una de las conversiones del cristianismo más impresionantes de todos los tiempos. Me refiero a la conversión de Saulo de Tarso, que más tarde se convertiría en el gran apóstol Pablo, el apóstol de los gentiles. Este es un hombre que no necesitaba de nadie para poder lograr sus metas. Un hombre independiente, con un carácter de persistencia, de dominio propio, de lucha, muy intelectual, muy sabio. Todas esas cualidades adquiridas naturalmente lo llevaron a ser un hombre independiente, que él podía valerse por sí solo y lograr las metas que se quisiese proponer en su vida. Por eso es que llegó a hacer lo que él llegó a hacer. Un hombre polifacético, aprendió varias profesiones, estuvo en varias funciones y todo lo hacía con excelencia. Se nos dice que él era un hombre bilingüe con una doble nacionalidad, era judío de la tribu de Benjamín y también era ciudadano romano. Podía hablar varios idiomas, entre ellos el griego, el hebreo y otras lenguas más. Se dice, y es más, él mismo lo confirma, de que él fue educado a los pies de Gamaliel, uno de los más grandes maestros de ese tiempo, que tenía una gran influencia. Eso se ve en el libro de los Hechos, cuando en una confusión que estaban los líderes del Sanedrín, qué hacer con estos hombres que hablaban de Jesús y de que había muerto y que ahora estaba resucitado y que estaba convenciendo a miles de personas. Ellos no sabían qué hacer, si matarlo, llevarlo preso, azotarlo. Entonces, la intervención de Gamaliel, el maestro que educó al apóstol, a Saulo de Tarso, posteriormente apóstol Pablo, fue convincente su argumento, de tal manera que los convenció que lo dejaras libre, que al fin y al cabo, pues así como este movimiento de los cristianos habían surgido antes de otros movimientos y que a la muerte de su líder desaparecía posteriormente, y que eso posiblemente iba a suceder lo mismo con el cristianismo. Y así convenció el Sanedrín. Así que ese fue el honor y el privilegio que tuvo el Saulo de Tarso de educarse al lado de un hombre como este. También él aprendió la construcción, por eso que más adelante lo vemos construyendo carpas en Corintios, y él tenía conocimientos de arquitectura, tenía conocimiento de leyes internacionales. Es un hombre que lo que él se proponía, él lo lograba. Era un hombre independiente, la verdad que no necesitaba sino de sí mismo para hacerse metas y lograrlo. Todo esto gracias pues a todas sus facultades, y todo esto hasta que camino a Damasco, como dice en el capítulo 9 del libro de los Hechos, él en esa tarea era persiguiendo a los cristianos, y tenía una carta de autoridad para arrestar a todos los que profesasen la fe cristiana. Entonces, en ese iba él persiguiendo a los cristianos, cuando se le aparece Jesús como una luz más resplandeciente que la luz del sol a mediodía, y que aún se le habla y le llama por su nombre, y ahí hay entonces un diálogo entre Jesús, la luz resplandeciente más fuerte que el sol al mediodía, y Saulo de Tarso. Y cuando Saulo de Tarso reconoce que es Jesús al quien él estaba persiguiendo y al quien él estaba tratando de acabar su movimiento, termina con una palabra de entrega total, cuando dice: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y ahí es cuando comienza otra etapa de su vida. La primera etapa
es la etapa de ser un hombre independiente y lograr todas sus hazañas, todos sus logros exitosos, todas sus metas logradas por sí solo. Y ahora comienza una etapa donde él ya comienza a vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Jesús le dice, ve a Damasco, ahí se te dirá lo que tú tienes que hacer. Y luego el Señor busca a un discípulo llamado Ananías, que le dice que vaya y vaya a la calle que se llama Derecha y busque en casa de Judá a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí dice, él ora y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y lo pone las manos encima para que recobre la vista. Bueno, entonces Ananías, al saber quién era, porque era un hombre muy famoso, muy conocido, dice, Señor, he oído de mucho acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún ahí tiene autoridad de los principales sacerdotes para que prendan a todos los que invocan su nombre. El Señor entonces le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este. Ahí está. El Señor escogió al apóstol, a Saulo de Tarso, para transformarlo en apóstol Pablo. Un instrumento útil me es este. Es decir, que ya el tiempo de vivir de acuerdo a su manera, de acuerdo a la manera de Saulo de Tarso, ese tiempo se acabó y ahora comienza una nueva etapa, que es la etapa de vivir a la manera de Dios. Y le dice, instrumento escogido me es esto. Hay que recordar que él mismo en el libro de Efesios rectifica y dice que nosotros fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo. Pablo creía en esto, de que había ya un plan determinado para nuestra vida, que viene siendo la voluntad de Dios para nosotros, que es la que nos conviene. Y entonces, aquí se le revela como un instrumento escogido para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario para padecer por mi nombre. Entonces aquí está revelado el plan de Dios para el apóstol Pablo, y desde ese mismo día él, conociendo la plena voluntad de Dios, no perdió ni un minuto, ni un segundo para que ese plan de Dios comenzase a desarrollar. Por eso dice que inmediatamente comenzó a testificar a los judíos que estaban en Damasco, los que se reunían en las sinagogas, y desde ese tiempo hasta el último instante de su vida, él comenzó a cumplir la tarea que el Señor le encomendó. Por eso en una oportunidad dice él, ay de mí si yo no anunciara el evangelio. ¿Por qué? Porque no había otro proyecto, no había otro plan, no había otra obra que hacer que la que el Señor le había encomendado, de llevar el evangelio ante principales gobernantes, ante el pueblo de Israel. Y posteriormente vemos que fue señalado como el apóstol de los gentiles. Hubo una división, una clasificación entre el apóstol Pedro como el apóstol de los judíos y el apóstol Pablo como el apóstol de los gentiles. Entonces vemos pues el proyecto de Dios desarrollándose en la vida del apóstol Pablo, y eso fue, bueno, hasta el final. En cierta ocasión esa pasión de cumplir la voluntad de Dios se la transfiere a uno de sus discípulos que fueron instruidos por él en el pastorado, que fue Timoteo, cuando le dice, te encarezco delante del Señor que prediques a tiempo y fuera de tiempo. Entonces aquí vemos a un hombre que vivió la mitad de su vida a su manera, y el resto de su vida, del final de la otra mitad del resto de la final de su vida, la vivió a la manera de Dios. Y él pudo decir de la vida pasada, la que él vivía a su manera, que todos esos logros y todas esas hazañas y todas esas metas que él había logrado en esa vida pasada que vivió a su manera, aunque era motivo de orgullo, obviamente eran grandes cosas las que había logrado, aunque era motivo de orgullo, todo eso lo tomaba por basura, lo tiraba al pipote del contenedor de basura. Sin embargo,
el resto de su vida, que la vivió desde ese día que se convirtió al Señor Jesucristo hasta el último instante, él dijo que el trabajo en el Señor para él no le era, no era pérdida, sino el trabajo en el Señor no es en vano. El trabajo en el Señor tiene ganancia. Y por eso es que él, cuando ya su vida no fue fácil de ahí en adelante, todo cambió. Antes tenía a su manera vivía y tenía privilegios, tenía favores de la gente, tenía buen prestigio y todo. Después de eso tuvo persecución, cárceles, naufragio, azote, casi moribundo, y hasta el fin fue acusado injustamente y llevado a la ejecución, decapitado por orden del gobierno romano. Pero cuando ya estaba a punto de morir, de ser ejecutado injustamente, él, en vez de estar llorando, quejándose, lamentando, dijo: he peleado la batalla, he acabado la carrera, por lo demás lo que me espera es una corona incorruptible de vida eterna. Le dio un alto valor a la riqueza celestial, le dio un alto valor a los logros y el trabajo en el Señor. Y bueno, eso es un ejemplo que nosotros vemos de un hombre que pudo hacer una balanza en su vida, cuando los años que vivió a su manera y los años que vivió a la manera de Dios, y él le dio más satisfacción la manera de Dios que la manera suya. Y eso es un ejemplo para nosotros, que también, igual como él, Dios tiene un plan determinado para nuestra vida, y pues por muchos años usted y yo hemos vivido a nuestra manera, a nuestros planes, a nuestros propósitos, a nuestros gustos, a nuestros caprichos. Pero llega el momento en que Dios se nos aparece y nos llama para que ya no seamos independientes, sino que seamos de Él. Somos propiedad de Dios, ya le pertenecemos al Señor, y por lo tanto, de ahí en adelante lo que nos espera es vivir para el Señor. El vivir es Cristo, como lo dijo Él, y al final el morir es ganancia. Bueno, pero ya se nos hizo un poco tarde, ya de oscuro en la noche. Yo espero que ustedes tengan en cuenta este consejo, para que reconozcan que el plan de Dios es mucho mejor, y que el plan nuestro pues siempre es secundario. Que el Señor Jesucristo los bendiga. Yo soy su amigo y servidor, el pastor José Rivas, y si usted quiere contactarnos, tenemos un canal en YouTube que se llama Triunfo TV 1. Triunfo TV 1, usted puede conseguir otros videos similares de reflexión como este. También a través de Twitter usted puede escribir @jrivas777, y a través de Facebook, ahí hay un ministerio del pastor José Rivas que se llama Jesucristo Hoy. Hay una fotografía donde está una insignia donde dice: yo amo a Israel. Y la invitación mía a todos ustedes es que podamos decir: Dios bendiga a Israel y haya paz en Jerusalén, porque de los judíos vino la salvación. Dios me lo bendiga.